compartir pantalla para no retrasarnos más. De todas maneras, les voy a pedir siempre, por favor, que por si algún motivo me olvido de colocar la opción de grabación, traten de avisarme porque a ustedes fácilmente les aparece en la parte superior o inferior de la pestañita que va parpadeando, ¿no? Lo que significa que se está grabando la clase. Si no aparece eso, por favor, hacerme notar para que coloque la opción de grabación. Vamos a terminar, habíamos visto, lograron revisar el tema de... Habíamos visto ya todo lo referente a la máquina del torno. Ahora íbamos a empezar lo que es la máquina fresadora. ¿Revisaron, por favor? ¿Revisaron? Por si acaso, jóvenes, por si acaso, en plataforma también ya está el tema del curso de CNC. Entonces, eso también les voy a pedir que este fin de semana ustedes, por favor, tienen que revisar, porque es bastante, porque estar explicándoles nos vamos a pasar solamente explicando. Necesito ya que vayamos a lo puntual y más que todo a las dudas, las consultas que tengan o las inquietudes que tengan al respecto. Ya son tres diapositivas que les he enviado ahí, uno de máquina CNC, el otro ya es de programación en entorno CNC y el otro es programación en empresa CNC. Entonces necesito, por favor, que ustedes ya tengan revisado esa información para el día lunes. Bien, vamos a empezar rápidamente. Una máquina fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados, al igual que el torno, me permite realizar procesos de arranque de viruta. A diferencia del torno, esta máquina, el movimiento de rotación la tiene en la herramienta y generalmente es una herramienta de varios filos de corte, la cual se denomina o se llama fresa. Pero a veces el tema económico hace de que ustedes vean en las empresas están trabajando con herramientas preparadas y las herramientas que se preparan cada uno de ellos es simplemente una herramienta de un solo filo de corte. Me dan un minutito, por favor. Me devolvieron la llamada donde llamé. Voy a anunciar esto, lo que acabamos de hablar. Hola. Claro, ingeniero. Ya. En una máquina fresadora, a diferencia del torno, la operación que se hace se denomina generalmente fresado, ¿no? Y en el torno, torneado. El fresado es igual un procedimiento, en este caso más específicamente de superficies planas y de formas especiales, mediante herramientas de múltiples filos de corte, ¿no? Las cuales obviamente también hacen el procedimiento de arranque de material o arranque de viruta. Como pueden ver acá en las imágenes, a diferencia del torno que trabaja siempre con piezas en revolución, acá no, la fresadora hace otro tipo de formas geométricas también, ¿no? Superficies planas, ranuras, esta forma de gradientes, orificios, ¿no es cierto? En piezas cilíndricas también puedo hacer ranuras tipo canal chavetero, puedo hacer contorneados, etcétera. Hay una variedad de formas geométricas que me permite hacer la operación de fresado. Dentro de sus características generales, esta es la máquina de la fresadora, muy diferente a la del torno, ¿no?
al igual que el torno, también tiene sus características, ¿no? Las generales, esta máquina fresadora puede ser vertical, horizontal, universal. Lamentablemente no tienen una referencia ustedes en su laboratorio para decirles, bueno, el de ustedes es vertical o es horizontal o universal, no tiene. Generalmente la naturaleza del cabezal es birrotativo, eso quiere decir que la herramienta, el husillo de la herramienta puede girar en ambos sentidos, en sentido horario y en sentido antihorario. En el torno también, el husillo del torno también puede girar en ambos sentidos, horario y antihorario. Pero generalmente, todos los procesos de torneado se trabajan con giro a la derecha, es decir, con sentido horario. Pero acá en la fresadora no siempre todos los procedimientos van a ser en ese sentido. Eso depende de la herramienta acá. En cambio, en el torno no. Acá depende mucho de la herramienta, del filo de corte de la herramienta. Dependiendo de eso, entonces puede girar en sentido horario o en sentido antihorario. Las columnas de guías generalmente son rectangulares, ¿no? Algunas tienen también prismáticas, dependiendo de la máquina. Las guías se refieren a esto. En las partes vamos a ver, toda la parte de atrás es la columna, la cual soporta aquí al cabezal, soporta aquí a la ménsula y soporta esta mesa de trabajo, lo cual esa columna está en una base, ¿no? Dentro de las características de capacidad, acá lo mismo, tenemos que ver cuánto es la superficie de la mesa, porque dependiendo del tamaño de la fresa, también esta mesa de trabajo que están viendo acá va a depender mucho del tamaño, ¿no? Estas fresadoras generalmente están catalogadas por números y obviamente según la numeración estas mesas también pueden variar, ¿no? Esta es la mesa de trabajo por si acaso, ¿no? Y hay que ver también el curso longitudinal, estamos hablando de izquierda a derecha, qué recorrido tiene. El transversal, estamos viendo de adentro para afuera, ¿no? El curso longitudinal es este de acá. El transversal sería este de acá. A ver, me parece que... Bien, el curso longitudinal en todas las máquinas es esta de acá, esa de ahí. El transversal vendría a ser la perpendicular, esa de ahí. Y sobre eso todavía tenemos la vertical, que vendría a ser esta. Prácticamente funciona así. ¿Ya? Vertical, longitudinal y transversal. Entonces, esta máquina ya trabaja con 3 ejes. El torno solamente trabajaba con 2, longitudinal y transversal. Este ya trabaja con un vertical más. La conicidad normalizada de los portafresas generalmente llevan conos normalizados, ¿ya? Las cuales acoplan acá, entran acá a la parte interior, y eso es para soportar la pieza, para sujetar la pieza. Dentro de las características de trabajo, las potencias de motores, la gama de velocidades del eje principal y la gama de velocidades del movimiento longitudinal, transversal y vertical también, ¿no? Eso determina las características de trabajo. ¿Está claro ahí o hay alguna pregunta? Está claro, ingeniero. Está claro, ingeniero. Dentro de la clasificación de las fresadoras son 3, generalmente las más utilizadas. Las horizontales, que vienen a ser estas de acá, las cuales van a estar acá
en esta parte de acá entra el eje y va apoyado acá en esta luneta. Es horizontal porque es paralelo a la mesa de trabajo. Esta es la mesa de trabajo, ¿no? Es paralelo. El vertical es esta de acá. Fíjense, ahí tienen la mesa de trabajo y el eje o el husillo va a ir vertical en ese sentido. Ahí. Y el universal es cuando tiene ambos sistemas. Es decir, este cabezal juega, este puente que viene acá, este torpedo, juega un rol muy importante porque me puede hacer, haciendo un procedimiento de giro o de cambio de cabezal, me permite colocar en un eje horizontal o me permite trabajar con un cabezal vertical. Por eso se llama universal, es decir, tiene los dos sistemas, cabezal horizontal y cabezal vertical. Vuelvo a recalcar, no tienen ustedes en laboratorio una máquina de referencia de estas. Allá en el laboratorio de la Facultad Politécnica existen 4 fresadoras. 4 fresadoras y son universales, es decir, con ambos cabezales. Se puede trabajar con el horizontal y también se pueden trabajar con el vertical. Bueno, ya les he dicho la característica de la fresadora horizontal. Ahí están, fíjense, ahí trabaja así, de esta manera, con el eje horizontal. Y la fresadora va a trabajar con la herramienta que se va a colocar en esta posición, ¿no? Perpendicular a la mesa. Puedo colocar la herramienta Ingeniero, se le escucha entrecortado. Recording stopped. ¿Cómo trabaja el sistema vertical y horizontal? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Ya. Ingeniero, se escuchó con demasiadas referencias. Este sistema acá, el universal, si ustedes se fijan acá, pueden observar la máquina. Ya, en el sistema vertical, para trabajar con el cabezal vertical, como fresadora vertical, la herramienta se coloca acá. Ahí, se introduce ahí. Entra ahí con un cono. Y la herramienta obviamente se va a colocar acá, ¿no? Y empieza a trabajar ahí. ¿Ya? En el cabezal horizontal, el eje se coloca acá y la herramienta viene acá al centro del eje. Obviamente este puente que están viendo acá de color azul, no, en este caso el torpedo es el que va a salir más adelante para que haya distancia entre la columna y este puente, este soporte que están viendo ahí. Entonces, es un mecanismo bastante sencillo para poder manipular tanto como fresadora vertical o fresadora horizontal. Obviamente, actualmente las máquinas están así. Anteriormente venían donde tenía que cambiarse, tenía que sacarse esto de acá y colocar otro cabezal. O sea, era un procedimiento como de montaje y desmontaje, ¿no? Y eso lleva su tiempo, digamos. Ahora ya no, simplemente con recoger este torpedo,
Entonces se evita todo ese procedimiento de descargar y cargar el cabezal. Es más, para modo de comentario, allá en la Politécnica tenemos una de esas todavía, o sea, la fresadorita antigua que tenían una única, tiene ese sistema todavía de montaje y desmontaje del cabezal para cambiar de horizontal a vertical o de vertical a horizontal. O sea, es un procedimiento adicional que te toma mínimamente por lo menos una media horita, ¿no? En cambio, las últimas tres que trajeron, obviamente ya tienen un sistema mucho más fácil como este que les estoy mencionando. Con simplemente, en ese caso, las máquinas allá giran este puente de acá. Todo ese puente gira. Hay que girar en 180 grados. O sea, la parte de atrás, bueno, en este caso está vertical, quiero obtener el cabezal horizontal, entonces esta parte de acá, ¿no? Se la hace girar 180 grados y lo bota a la parte de atrás y en adelante ya queda para trabajar con el horizontal. Ese es el sistema. En cambio, este otro, con simplemente empujar hacia adelante y retroceder hacia atrás, entonces es otro sistema también este. Bien. Acá hay un resumen, esto se los voy a dejar para ustedes. Fresadora horizontal, vertical, universal, características y las limitaciones de cada una de ellas, ¿no? Las que se puedan observar ahí. Acá están, hay una variedad de máquinas, de este tipo de máquinas fresadoras, las cuales todas hacen las mismas funciones, cumplen la misma funcionalidad. Acá podemos ver algunas partes principales, ¿no? Acá, si ustedes se fijan, acá en la parte superior, fíjense, lo tiene el motor principal, que es el que permite hacer el giro de la herramienta. Acá tenemos la columna, lo que les había dicho, ¿no? Tenemos toda la columna, viene a ser todo esto de acá, que ustedes están viendo ahí, ¿no? Es el soporte prácticamente de la máquina. Acá esto lo que les había dicho, el torpedo, ¿no? El torpedo que soporta al cabezal tanto vertical como horizontal, ¿no? Tenemos acá una base, es sobre esa base la que está la columna principal. Tenemos la mesa de trabajo, ¿no? Todas las fresadoras tienen una mesa de trabajo. Ahora, el tamaño de esta mesa, vuelvo a recalcar, depende mucho del tamaño de la máquina fresadora. Hay máquinas fresadoras desde el número 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense, la 5 es una máquina bastante grande, ¿no? Y obviamente tienen las manivelas, es muy importante. Por ejemplo, hay 3 ejes que se manejan. Acá está. La que maneja el eje X, aquí está la manivela. Tiene doble manivela, es decir, a los extremos de la mesa de trabajo. Todas tienen esta característica, ahí está. Esas 2 manivelas le permiten al operador posicionado en cualquier lado hacer este movimiento de izquierda a derecha. Ese es el movimiento longitudinal X. Luego tenemos la manivela o la palanca para el eje Y, que es esta de acá. También está en la parte frontal. Y esa me va a permitir hacer este movimiento transversal, ¿no? De adentro para afuera. Es el movimiento transversal o perpendicular al longitudinal, X. Y por último, tienen el Z, y siempre está más o menos en esa posición. En la parte frontal está el de Y, el transversal, y acá a un ladito, también adelante sí, y así con una palanca más grande, está el de Z. El de Z obviamente es el vertical. ¿Y quién es el que sube? El que sube es la mesa de trabajo. Toda esta mesa de trabajo, fíjense, está, esto de acá se llama ménsula, todo lo que está acá abajo,
es todo el aparato que está sosteniendo a la mesa de trabajo. Entonces, obviamente, cuando uno hace girar la palanca, si es para bajar la mesa, si es para bajar, obviamente es fácil, por la fuerza de gravedad y por el peso, obviamente uno fácilmente lo puede bajar. Pero si yo quiero subir, ya se complica. ¿Por qué? Porque hay una mesa de trabajo y obviamente hay que hacer el doble esfuerzo para poder subir esa mesa de trabajo. Ya les he dicho, acá tenemos el husillo, el cabezal, a la cual se coloca la herramienta de corte, ¿no? Ahí se coloca la herramienta de corte. Acá hay una lámpara que me permite, se puede encender para poder visibilizar el área de trabajo, ¿no? Y esas son las partes principales, ¿no? Obviamente hay algunas palancas, van a ver acá, ¿no? Para cambio de velocidades de giro. Acá van a ver otra cajita donde está el cambio de velocidades de los movimientos longitudinal, transversal, vertical, ¿no? Y en esta parte está el cambio de velocidades de rotación, de giro, del movimiento principal de corte. ¿Está claro esto? ¿O hay alguna consulta, alguna duda? No sé si sobre las partes principales, por lo menos, lo básico. Está claro, ingeniero. Bueno, ese es el portaherramienta horizontal. ¿Ya? Ahí está un eje horizontal y ahí al centro se colocan 1, 2, 3 herramientas, dependiendo de cuántas herramientas quiero utilizar. Pero generalmente se trabaja con una. Tengo, me van a dar. Este es el del vertical. Este es el eje que les decía. Fíjense, es un eje cónico, el cual se enchufa acá al husillo, al cabezal, que está en el cabezal vertical, ¿no? Y obviamente en la punta viene su herramienta de corte, dependiendo de la forma geométrica. Más adelante vamos a ver todas las posibles herramientas de corte que hay. Aquí hay algunos elementos de sujeción, eso ya les voy a pedir que ustedes nomás los revisen. Hay unas bridas que me permiten, esto generalmente se utiliza para sujetar las piezas en la mesa de trabajo. Hay una prensa mecánica, la cual también esa prensa se puede sujetar en la mesa de trabajo y en la prensa se sujeta la pieza a mecanizar. Algunas calzas, que también esas calzas se colocan sobre la mesa de trabajo y con las bridas sobre eso podemos sujetar una pieza cilíndrica. Algunas escuadras que también me permiten sujetar por esos huecos a la mesa de trabajo y también sujetar la pieza. Mesas circulares que me permiten, obviamente la mesa circular está sobre la mesa de trabajo y acá obviamente tenemos ya el tema de la división que se puede hacer para hacer algunas operaciones, ¿no? Fresados de engranajes, fresados de orificios circulares, etc. El cabezal divisor es un mecanismo que se utiliza bastante para tema de fresado. ¿Ya? Este dispositivo es muy importante en una fresadora, dado de que con este mecanismo yo puedo hacer piezas de variadas formas geométricas, ¿no? Y me permite hacer una división circular simétrica. Entonces, para eso se utiliza. Obviamente, el uso de este disco y los cálculos que se tienen que hacer es un punto adicional. Algunas pinzas, portapinzas, que son propias de la máquina, ¿no? Acá, si ustedes se fijan, este es el eje cónico donde entra al husillo vertical y
en esta parte de acá yo voy colocando cualquiera de estas pinzas, ¿no? Cualquiera de estas pinzas que, si ustedes se fijan, tiene un orificio de diferente diámetro. Y ahí es donde se va a colocar la herramienta de corte. Se introduce ahí y con esta tuerca que tienen acá es la que van sujetando y va a presionando la herramienta que está acá en esta pinza. Dentro de las herramientas de corte generalmente están hechas de distinto material, ¿no? Y obviamente también tienen varios filos de corte. Dentro de ellas vamos a ver algunas, como pueden ver, fíjense, hay una variedad de herramientas para, no son tantas como la la del torno, no son contadas. En cambio, acá en una máquina fresadora, fíjense las formas geométricas de las herramientas de corte que podemos tener. Obviamente para hacer una operación totalmente diferente, ¿no? De forma geométrica. ¿No? Fíjense acá, tenemos fresas de cola de Milano para hacer chaveteros, ranuras en forma de T, fresas tipo sierra para hacer ranuras, cortes, ¿no? Fresas para fresar, cortar engranajes. Esta también es para hacer superficies planas. Esta específicamente es una fresa madre para hacer engranajes, ¿no? Hay también algunas de punta más delgada para biselar, ranurar, inclusive hasta para rotular, para hacer grabados, ¿no? Dependiendo de la forma de la punta, entonces se puede dar esa misma forma geométrica en el mecanizado, como pueden observar acá, ¿no? Y ahí fíjense, con estas herramientas para hacer una operación de superficie plana. Con esta otra podemos hacer contorneados. Con esta de acá podemos hacer ranura. Con esta otra podemos hacer una ranura, pero en forma de V, ¿no? Con esta de acá podemos hacer un fresado frontal, pero fíjense con un contorneado, pero con cierto ángulo, ¿no? Con esta otra podemos hacer algún fresado redondo, tipo media luna. Con esta otra también, al igual que con esta cilíndrica, podemos hacer una superficie plana, un planeado. Con esta otra delgadita de tipo sierra también podemos hacer unas ranuritas. Y estas otras, como pueden ver, fíjense, son formas geométricas que podemos hacer dependiendo el tipo de herramienta, ¿no? Ahí fíjense, ¿no? Estas son totalmente diferentes a esta. Hay cabezas esféricas, ¿no? Tipo óvalos, hay diferente forma, ¿no? Hay una infinidad de herramientas. Obviamente todas estas herramientas varían el precio de acuerdo al tamaño de las mismas. Las características del material de las cuales están hechas son las mismas que de la del torno, y las más utilizadas son las de acero rápido de alta velocidad, las denominadas HSS, son las que comúnmente se utilizan en nuestro medio. Esta es una herramienta también que se utiliza bastante. El fresolín es muy similar al de una broca. Yo sé que ustedes, todo el mundo conoce la herramienta de la broca, que es específicamente para hacer perforaciones, pero esta de acá es muy parecida. La diferencia radica acá. Si ustedes se fijan, este fresolín acá lo tiene plano. En cambio, la broca viene generalmente con una punta, ¿no es cierto?, que es la que empieza a iniciar a hacer la perforación. Esta de acá no me sirve para perforar. Este fresolín solamente me sirve para hacer un fresado de ataque frontal, es decir, estas caras, ¿no? Estas caras que están viendo acá, estos filos de corte, esos son los filos de corte que están haciendo esta ranura. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. La broca es para penetrar hacia abajo. En cambio, con el fresolín yo tengo que atacar frontalmente, hacia los lados, hacia los laterales. ¿Se entiende ahí la diferencia entre el fresolín y la broca? Sí.
Dentro de esto también tenemos operación desbaste acabado. No voy a hacer mención, ya la anterior les he explicado ya, es el mismo procedimiento que del torno, ¿no? Quiero hacer azanque de viruta de espesores gruesos, de mayor profundidad, hago desbaste y para acabar y una superficie de calidad, entonces hago una operación de acabado que va a ser una profundidad bastante baja. Dentro de las operaciones, fíjense, acá podemos ver las formas geométricas que podemos hacer, ¿no? Con estas herramientas, ¿no? Fíjense, vaciados, llanuras, con medialunas, rectas, ¿no? Contorneados. O sea, es una variedad de formas que se pueden hacer, ¿no? A diferencia del torno que solamente me hace mecanizado cilíndrico. Dentro de esas operaciones pueden haber superficies planas, cóncavas, convexas, combinadas, ranuradas, se pueden hacer fresado de engranajes de todo tipo, se pueden hacer hélices helicoidales, ¿no? Dentro de las operaciones, acá fíjense, el planeado es para hacer una superficie plana, ¿no? Ahí está la herramienta tipo Rosetta, que es un planeador con diferentes insertos que están, como pueden ver ahí, ¿no? Los amarillos son los insertos conocidos también como vidias, son las que se colocan y se sujetan en la herramienta de la roseta, como pueden ver acá, ¿no? Hay un tornillito, fíjense, si ustedes se fijan, en este planeador de tipo roseta, los insertos de color amarillo están sujetados con un tornillito que es bastante pequeño, ¿no? Y con eso, entonces acá lo único, se desgasta el filo de corte del inserto de la vidia, entonces lo único que se hace es, en primera instancia se rota, porque tiene varios filos de corte. Se va rotando, se va rotando. Una vez que se termine, ya inmediatamente se tiene que cambiar. Fresado de encuadre, ¿no? Entonces, como están viendo acá, entonces pueden trabajar de esa manera para ser contorneados. El fresado frontal es cuando uno ataca de manera frontal, ¿no? Con la parte lateral de la herramienta. Y hay fresados convencionales donde la herramienta es de mayor diámetro que la pieza. El parcial de caras es el contorneado que hemos visto. El fresado terminal es cuando hacemos ranuras en la parte central. Fresado de perfiles cuando hacemos los contorneados laterales dando una forma geométrica. Fresado de cavidad, estamos haciendo los vaciados en las partes internas. Y algunos contornos de superficies con una forma geométrica variada, ¿no? Entonces, acá un poquito mostramos las operaciones que se pueden hacer, las formas geométricas que se pueden obtener con un cabezal horizontal, ¿no? Como pueden ver ahí, la herramienta y la pieza abajo y la forma que se le está dando. Esta con un cabezal vertical de igual manera, ¿no? La herramienta vertical y la forma geométrica que se le puede hacer a la pieza. Obviamente eso depende mucho de la forma geométrica también de la herramienta. Dentro del fresado de engranajes prácticamente se pueden hacer todo tipo de engranajes con esta máquina, ¿no? Desde engranajes rectos, helicoidales, cónicos, engranajes tipo corona, tornillos sin fin y algunas cremalleras, ¿no? Aquí podemos ver una gama de piezas mecánicas de tipo engranaje. Entonces, todas estas se pueden hacer. Obviamente, hay algunas que son mucho más complejas, necesitan bastante habilidad y experiencia del operador para hacer, como hay algunas que son bastante sencillas. Dentro de los movimientos de fresado, tenemos los mismos. Ya tenemos exactamente los mismos. Movimiento de profundidad de pasada, ¿no? El de corte y el de avance. Son los tres que hemos analizado también en lo que es el torneado, ¿no? Por ejemplo, acá rápidamente vamos a ver
Acá, la imagen 1 y 2, la imagen 1 y 2 es con cabezal vertical, con herramienta en posición vertical. La figura 3 y 4 es con cabezal horizontal, es decir, con, en este caso, con herramienta colocado en el eje horizontal. Analicemos la vertical. Ahí claramente podemos ver, fíjense, el primer movimiento de corte, de rotación, es el de color rojo. ¿Y quién lo tiene? Lo tiene la herramienta. La herramienta es la que va a girar. Y eso también un poquito ya lo hemos analizado al inicio, ¿no? En la parte introductoria. La profundidad de corte, ¿quién lo tiene? ¿Quién es el que sube? La pieza es la que sube. La pieza que está en la mesa de trabajo es la que va a subir. Y el de avance, ¿quién lo tiene? También la tiene la pieza, porque la mesa de trabajo es la que se va a mover, ¿no? De igual manera ocurre acá con el horizontal. El horizontal simplemente es la herramienta la que gira, y el movimiento de profundidad y avance la va a hacer la pieza que está montado sobre la mesa de trabajo. Hay dos movimientos de la fresadora, tres, en este caso hay tres, pero se pueden contemplar más todavía, ¿no? Dentro de ellas vamos a ver algunos movimientos específicamente de la mesa de trabajo, ¿no? La mesa de trabajo se desplaza dentro de un sistema de coordenadas de trabajo, las cuales son estas que estamos viendo acá, X, Y y Z, ¿no? Si quieren verlo acá con el regla de la mano izquierda, fíjense, tenemos acá el eje X, el eje Y. El eje X es el longitudinal, el eje Y es el transversal y el Z es el vertical. Entonces, eje longitudinal, ahí en la mesa de trabajo X, el transversal y el Z es el vertical. Aparte de eso, también puede tener el giro respecto al eje longitudinal, ¿no? Donde a través de la ayuda del mecanismo divisor, la pieza podemos hacer girar. A eso se refiere giro respecto al eje longitudinal. Y el giro respecto al eje vertical también se puede, porque el cabezal vertical, no sé si en alguna operación han visto ahí, acá por ejemplo. Fíjense, el cabezal vertical no está exactamente vertical a la mesa de trabajo. Tiene una inclinación porque tiene esa opción. Yo puedo hacer girar este cabezal, ¿no? Puedo hacer girar según la operación de mecanizado que quiera hacer. Entonces, puedes rotar también esto. Entonces, puedo inclinar a cierto ángulo para hacer de repente un chaflanado o un biselado, ¿no? Un chaflán. Entonces, es por eso que dice acá que también hay giro con respecto al eje vertical. La dirección de fresado, hay dos tipos, concordancia y en oposición. Es fácil darse cuenta. Cuando la mesa de trabajo está con avance en la misma dirección de giro de la herramienta de corte, se dice que es un fresado en concordancia. Y acá todo diferente, ¿no? Cuando la mesa de trabajo, el avance de la mesa de trabajo tiene un sentido contrario al giro de la herramienta de corte, se dice que es un fresado en oposición. ¿Se entiende esos dos tipos de fresado, concordancia y oposición? Ingeniero. Acá, esto se los voy a dejar para que ustedes vean, ¿no? Cómo es el espesor de viruta, cómo es el esfuerzo durante el corte, la máquina y el acabado superficial, cómo queda en esos dos tipos, ¿no? Cuando hacen un fresado en oposición y cuando hacen un fresado en concordancia. Es decir, en oposición, ya les he dicho, cuando el sentido de giro de la herramienta de corte es opuesta al avance de la pieza de la mesa de trabajo, es oposición. Y cuando están en el mismo sentido ambos, tanto giro de herramienta como avance, mismo sentido, entonces concordancia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el espesor de viruta en ambos casos?
cómo es el esfuerzo de corte, etcétera. Lo analizan. Los movimientos de trabajo, eso ya lo hemos visto, ¿no? Son los tres principales: velocidad de movimiento de corte de la herramienta, el avance y la profundidad de corte. Esos igual, fíjense, las características o los factores de los que influyen, y utilizamos la misma fórmula por si acaso, la que hemos visto en el torno se utiliza la misma. Hay una única diferencia. A ver, para recordar un poquito, a ver, vamos a ver si, a ver, este es lo que yo tengo que calcular. En el torno esto calculaba para hacer girar la pieza, ¿no? Para hacer girar a cuántas revoluciones por minuto voy a hacer rotar o girar la pieza. Acá tengo que calcular para hacer rotar la herramienta, porque en la fresa la que va a girar y tener ese movimiento de corte circular es la herramienta. El 1000, ¿qué era el 1000? La conversión de metro a milímetro. Ya, este valor de 1000 es la conversión de metro a milímetro. Un metro es equivalente a 1000 milímetros. ¿Esto de acá qué es? Velocidad de corte. Velocidad de corte que se saca ¿de dónde? De tabla. Tablas. Exactamente, muy bien. Esto lo vamos a sacar de tabla, obviamente con conocimiento del material que nosotros vamos a fresar, del material que vamos a mecanizar. ¿Y en qué unidades está? Metro sobre minuto. Por metro sobre minuto. Exactamente. Por eso lo que les decía es exactamente que igual que el torno, igual están esas velocidades de corte. Obviamente no son las mismas tablas, ojo. La tabla de torneado es totalmente diferente a la tabla de fresado. O sea, en valores. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de corte y todo eso no es el mismo en un torno y una fresa, pero tiene las mismas unidades. El valor de pi obviamente es un valor matemático. En el torno, aquí, ¿qué anotaban? ¿Qué era eso? Diámetro de la pieza. Diámetro de la pieza. Aquí radica la diferencia. ¿Acá qué diámetro van a anotar? Milímetro. La unidad sí, la unidad es en milímetro. De la herramienta. La unidad es milímetro. Herramienta. De la herramienta. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando la velocidad de rotación de la herramienta. Entonces, el diámetro que yo tengo que anotar ahí es el de la herramienta. Para eso ustedes lo único que tienen que hacer es medir con un calibrador, que es el instrumento de medición. Con un calibrador miden el diámetro de su herramienta de corte que tienen y ese es el valor que tienen que anotar. Y con eso ya calculan su velocidad de rotación. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero, claro. Bien. Acá fíjense, tenemos velocidades de corte de la máquina fresadora. Esta es una tabla, ¿no? Estas velocidades yo no las puedo llevar al torno. Estas son específicamente para máquinas fresadoras, ¿no? Tenemos para fresas de acero de alta velocidad, que son los que comúnmente utilizamos, los famosos HSS que les he dicho, ¿no? O tenemos para fresadoras de carburo también acá. Entonces, acá un poquito ya depende también el material de la que está hecho su herramienta de corte, ¿no? Entonces, estas fresas de carburo obviamente son herramientas mucho más duras, ya mucho más duros. Las velocidades, obviamente, acá están, según el material. Si el material que yo voy a mecanizar es un aluminio, entonces me fijo, si mi herramienta es una de alta velocidad, entonces acá dice, tengo que utilizar este, en metro por minuto. No me meto con esto de acá, ¿no? Esto lo obviamos, pero obviamente todas las tablas les van a dar los dos porque estas tablas las podemos utilizar acá en
en Latinoamérica o las pueden utilizar también en Europa. En Europa generalmente la unidad de medida que ellos manejan es la pulgada, ¿no? Y en este caso ellos van a utilizar pie por minuto, ya no va a ser metro por minuto. Trabajan ellos con el sistema inglés, ¿no? Ahora, si tienen una fresa de carburo, una herramienta mucho más duro que la HSS, entonces tendrán que colocar. Y fíjense que acá les da un rango, ¿no? Un rango permisible que ustedes pueden colocar cualquiera. Pueden colocar 150, 180, 200, 250, pero no salirse de ese margen, ¿no? De ese rango que les está dando. Y así para cada material les da. ¿Está bien? Entonces, esa es la velocidad de corte que ustedes tuviesen que anotar en su fórmula. ¿Se entiende, no? Sí. El avance acá, fíjense, son 3 ya no son 2. En el torno eran 2. ¿Cuáles eran? ¿Cómo era la unidad de avance en el torneado? Milímetro por minuto. ¿Y el otro cuál era? Por revolución. Milímetro por revolución. Milímetro por revolución, sí. Por revolución, exactamente, esos 2. Ahora acá aumenta una más. Aparte de haber los 2, hay una más, que es el milímetro por diente del cortador. Por ejemplo, suponiendo que mi cortador, fíjense, acá hay 1, 2, 3, 4 filos de corte. Entonces acá tengo el avance solamente por este diente del cortador nada más. Por eso dice avance por diente. Este otro es avance por revolución, es decir, por toda la vuelta, es decir, por cuando termine de dar la vuelta a los 4 filos, entonces por eso el primer filo de corte saca un pedazo, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces este ya es avance por revolución, por toda la vuelta de la herramienta. Y este otro ya es avance por minuto, es decir, durante el tiempo de 1 minuto, ¿qué tanto va a avanzar? Entonces ya son 3 acá. ¿Cómo lo vamos a denotar? Obviamente eso ya más adelante lo vemos. Acá fíjense, tenemos las velocidades de corte y de avance. También podemos utilizar esta otra tablita. ¿Ya? Dice ahí velocidad de corte y velocidad de avance, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, como lo que hace un momento estaban haciendo. Yo voy a mecanizar aluminio, una pieza de aluminio. Entonces, fíjense, acá también ya me da, ¿no? Para desbaste me dice utiliza esta velocidad y para acabado utiliza esta velocidad. Entonces, si yo voy a hacer una operación de desbaste, tengo que elegir una velocidad entre 60 y 80 y para hacer un acabado tengo que utilizar entre 80 y 100. Entonces, fíjense que la velocidad de corte para el acabado siempre aumenta. Es por eso que los RPM en el acabado también siempre va a ser mayor que el de desbaste. Y me dice que para la velocidad de avance yo puedo utilizar entre 80 y 120 para ese material. Pero este me está dando en milímetro por minuto. Entonces, si quiero obtener en milímetro por revolución, tengo que aplicar esto y calcular. Si quiero por diente del cortador, tengo que aplicar fórmula y calcular. ¿Qué más tenemos? Estas son las relaciones por si acaso para ver. Acá, F es la velocidad en milímetro por minuto. El FZ es por diente del cortador. Fíjense, la formulita que tuviesen que utilizar es para calcular la velocidad de avance en milímetro por minuto, yo tengo que tener la velocidad de avance por diente del cortador, el número de dientes del cortador y obviamente la velocidad de giro que yo calculo anteriormente de la herramienta.
¿no? Entonces, o de acá pueden despejar el que gusten para calcular. Entonces, esto ya es una fórmula que les permite calcular, ¿no? Y verificar qué datos tienen y qué le falta. Entonces, de ahí, aunque despejando la fórmula, pueden calcular ahí. De todas maneras, acá, a ver, acá está, no, esta es profundidad. Acá, de todas maneras, el otro que anótense, porque eso también a veces vamos a ocupar, vamos a utilizar, por ejemplo, el FN. El FN es igual al FZ por Z. ¿Y qué es el FN? La velocidad de avance por revolución, por vuelta. ¿Ya? Y el otro, si quieren sacar en consecuencia, esto sería ahí. El F, de repente ustedes si quieren sacarlo, va a ser solamente al FN por N. Eso más se pueden aumentar a su formulario. Tienen que manejar formulario jóvenes. Pero de todo esto sacamos esto de acá. Si ustedes se fijan, ¿esto qué es? Lo tengo acá. Y eso es lo que estamos haciendo el FN. Y el F es al FN por N. ¿No? Entonces lo mismo, de ahí estoy en uno solo. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Bien. La profundidad de pasada, ¿no? También depende de varios factores: cantidad de material a quitar, dureza del material, grado de precisión dimensional en la superficie que queremos obtener, obviamente de la potencia de la máquina y también de su relación con el avance. Se recomienda utilizar en desbastes, en operaciones de desbaste entre 1 y 8 milímetros. Eso ya es a criterio de la persona que va a operar, y en acabados solamente entre 0,1 y 0,5 milímetros. Aquí, fíjense, podemos tener otra tablita con mucha más información, ¿no? Acá ya tenemos las tres informaciones. Por ejemplo, tengo acabado, tengo desbaste, tengo profundidad, ¿no? Hasta 5 milímetros, hasta 8 milímetros, ¿no? En desbaste, por ejemplo, hasta 5 milímetros de profundidad de desbaste, ahí tengo velocidad de corte y tengo avance. Hasta 8 milímetros tengo velocidad de corte y avance. Y en acabado, hasta 1 milímetro tengo velocidad de corte y avance. Y acá obviamente están los tipos de material, ¿no? Esto solamente es válido para herramientas cilíndricas de acero rápido de alta velocidad, el HSS, ¿no? Tenemos aceros, tenemos fundición, metales ligeros, latón. En metales ligeros entra todo lo que es aluminio, bronce, cobre, etcétera, ¿no? Los materiales blancos. ¿Está claro ahí? Sí, está claro. Tiempo de mecanizado, igual, fíjense, acá ya entra otra. Tiempo de mecanizado va a ser la longitud de la pieza a mecanizar, pero a eso tengo que sumarlo la longitud de aproximación de la herramienta, ¿no? Eso más hay que aumentar. Y todo eso dividido entre la velocidad de avance. Y con eso termino lo que es el tema con eso ya puedo calcular el tiempo de mecanizado, obviamente aproximado. Ahí más o menos la aproximación es esa la que están viendo ahí.
¿Ya? ¿Cómo se calcula más o menos esa distancia de aproximación? Lo tienen acá. Ahí está la mesa de trabajo, ¿no? Ahí está la herramienta, están suponiendo ahí. Ahí está, fíjense, ¿no? Va a depender mucho de cuál es la profundidad que ustedes quieren mecanizar, ¿no? Y de acuerdo a eso sacan, ¿no? Tienen el diámetro de la herramienta y obviamente tienen D minúscula, aquí es la profundidad de corte por si acaso. Ya, esto lo he colocado. En realidad nosotros vamos a sacar con P, ¿no? Porque esta profundidad de corte la vamos a denotar nosotros en los cálculos con la letra P. Entonces, en otras palabras, esto de acá, esta aproximación, porque es la longitud es toda la pieza, ¿no? Es toda la pieza, la longitud, más la aproximación. Esa aproximación para nosotros va a ser igual raíz cuadrada de la profundidad de corte por el diámetro de la herramienta menos la profundidad de corte. Así vamos a colocar la forma. Ese es el valor de la aproximación. Y dividido entre es la velocidad de avance. ¿Se entiende, no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entiende? Ok. Bien, el flujo de mecanizado lo tenemos lo mismo, ¿no? El diseño, la máquina, fresadora, plan de trabajo, ¿qué operación voy a hacer? Un planeado, una llanura, ¿no? Un contorneado, un vaciado, etc. Herramientas que vamos a dar. Si nosotros identificamos en el plan, qué sé yo, 1, 2, 3, 4 operaciones, entonces para cada operación yo tengo que identificar mi herramienta, ¿no? ¿Qué herramienta va a ser? Porque cada operación, hay operaciones que podemos hacer con la misma herramienta, como hay operaciones que necesariamente tienen que ser otro tipo de herramienta. Y para cada operación y herramienta, ¿qué tengo que calcular yo? Hay que calcular 3 cosas, sí o sí, ¿no? Lo mismo al otro. Para cada uno hay que calcular 3 cosas. ¿Cuáles son esas? N. ¿Qué más? Profundidad de corte. ¿Qué más? Avance. Avance. Esas 3 cosas sí o sí hay que calcular para cada operación y cada herramienta. ¿Se entiende? Y lo mismo es en el torno, por si acaso, lo mismo es en el torno. Bien, jóvenes, con eso me parece que terminamos lo que es un poco esto de acá. Preguntas, consultas, jóvenes. Lo que quiero que quede claro, obviamente, es la diferencia que existe entre el mecanizado de un torno y el mecanizado de una fresadora, ¿no? Son operaciones diferentes que hacen cada una de ellas, utilizan diferentes tipos de herramienta, la estructura de la máquina es totalmente diferente una a otra, tienen diferentes movimientos de corte, su mecanizado obviamente es muy diferente el uno del otro. El torno trabaja con mecanizados de forma cilíndrica y en cambio la fresadora trabaja con mecanizados. También puede trabajar cilíndrica, pero trabaja otras formas geométricas más, planas, cóncavas, convexas, combinadas, ranuras, etc. Sí utilizan los mismos parámetros de corte, ¿no? Velocidad de rotación, torno, torno pieza y fresadora herramienta, velocidad de avance y profundidad de corte. Ambas manejan operaciones
siempre es bueno manejar operación de desbaste y acabado, ¿no? ¿Acabado para qué? Para tener una superficie de la pieza mecanizada que sea de precisión y calidad. Preguntas, jóvenes, consultas. Ingeniero, buen día. Sí, buen día. Disculpe, me pasaron captura en la cual mencionaban a una compañera y a un compañero, la cual no fue mi persona, ¿no? Están usando mi nombre aquí en el Zoom y la verdad no sé si es una broma o qué, pero me afecta la verdad porque mi nombre y todo se está circulando, ¿no? En todos los grupos y yo entré para simplemente aclarar. Bien, ¿se puede ver ahí? Sí, se ve. Ya. Vamos a hacer el problema número 2. Les voy a explicar acá. Ustedes vayan anotando, vayan tomando apuntes. Todas las fórmulas que voy a ir, que están acá, ustedes vayan sacándolo como formulario, porque ya les he dicho, la evaluación final es obviamente presencial y ustedes van a poder utilizar todos estos formularios, no hay problema. Así que hagan su formulario. Bien, dice, el problema dice, se desea cilindrar, dice, una serie de piezas de material de acero SAE 1030 desde un diámetro inicial de 50 milímetros hasta un diámetro final de 35 milímetros. La operación se llevará a cabo, dice, en un torno con gama de velocidades, y ahí tenemos una cierta gama de velocidades que están en RPM. ¿Ya? De velocidades de rotación, potencia nominal de 9 kilovatios y un rendimiento del 80%. La operación de cilindrado se debe realizar en una longitud de 300 milímetros. Además, se lleva a cabo en 3 pasadas de igual profundidad, manteniendo en todas ellas el mismo avance y una velocidad de corte según tabla. La herramienta puede trabajar con un avance, ya me está dando aquí el avance, de 0,25 milímetros por revolución, teniendo en cuenta las características de la máquina y el material de la pieza, calcular, inciso A, velocidad de rotación de giro de la pieza, que en este caso va a ser N. Bueno, yo estoy colocándole acá ya, ¿no? Porque la pregunta solamente va a ser velocidad de rotación de giro de la pieza. Entonces yo ya la estoy colocando acá, que lo que me está pidiendo es el N mayúscula, que eso es lo que nosotros necesitamos calcular. Profundidad de corte, P minúscula. Potencia de corte requerida, P mayúscula sub C. Y tiempo total de mecanizado, T mayúscula sub M. ¿Se entiende más o menos el enunciado, lo que se quiere hacer? Preguntas, consultas ahí antes de pasar a sacar los datos. ¿Está claro? Sí, claro, está bien. Ya. Acá lo que estamos haciendo es sacar nuestros datos. ¿Ya? Datos. Material acero SAE 1030. ¿Qué características tiene el acero SAE 1030? ¿Alguien sabe? Supongo que han visto alguna materia de materiales. ¿Qué características tiene ese acero SAE 1030? O también IC 1030, que es la misma equivalencia. ¿Nada, jóvenes?
un acero alto en carbono. Es un acero al carbono, sí, es un acero al carbono. Ya estamos hablando, el 1 hace referencia de un acero al carbono, porque puede haber el denominativo 2, 3, 4, hasta el 7 ahí, ¿no? Entonces el primer 1 hace referencia de acero al carbono. El segundo dígito 0 hace referencia a lo que es, no hay un aleante predominante en la composición de ese material. Por lo tanto, se considera un acero relativamente blando, ¿no? Es decir, un acero, lo que comúnmente a veces, no sé si es el término, un acero dulce le llaman también. Bien, ahí dice un acero SAE 1030 es un acero de alto carbono y tiene una resistencia y dureza moderada en la condición laminar. Ya. Los dos dígitos del 30, es decir, el 3 y el 0, los dos últimos dígitos, hace referencia al porcentaje de carbono. Pero eso no quiere decir 30% de carbono, sino 0.3% de carbono. 0.3% de carbono. ¿Alguien sabe los aceros entre qué valores está la composición de los? Es bueno saber esto, jóvenes, porque esto es conocimientos que ustedes deberían ya un poquito manejar. Hay una clasificación en los materiales ferrosos de los aceros. Y el acero específicamente para considerarse acero, está entre 0.03% de carbono. Al 2%. ¿Hasta cuánto? Al 2%. Podemos agarrar ya hasta el 2%. 2% de carbono, ¿no? Entonces aquí estoy hablando con este 30 de acá, estamos hablando de solamente 0.3% de carbono. ¿Está bien? Entonces es un acero prácticamente relativamente blando, porque ¿qué limita de que el acero sea más duro? El porcentaje de carbono. Mientras exactamente, muy más bien. Carbono tenga mayor duro, mayor dureza. El material, el acero, tiene mayor dureza. A mayor porcentaje de carbono, el material tiene mayor dureza, ¿no? Entonces, ese porcentaje de carbono hace de que nosotros tengamos una referencia de que ese acero, si es relativamente blando o es bastante duro. Bien, eso simplemente a modo de conocimiento, jóvenes. Bien, diámetro inicial 50 milímetros, eso era lo que nos decía acá, ¿no? Desde un diámetro inicial de 50 hasta llegar a uno de 35, el diámetro final 35. Las velocidades que teníamos en la gama de velocidades, tenemos ahí 70, 105, 105, no, están ahí, que están en RPM. ¿Qué datos más tenemos? Tenemos la potencia nominal 9 kilovatios, pero hay un rendimiento del 80%. Estamos hablando de la potencia del motor. Es muy importante la potencia del motor porque yo puedo decir, voy a sacar una profundidad de 5 milímetros, pero si mi potencia de mi motor no da, pues no, la máquina se va a detener, no va a cortar. Por eso es muy importante saber la potencia del motor, ¿no? Y eso entra dentro de lo que es la potencia del motor.
¿En qué característica está? Caballo vapor. No. Puede estar en caballo vapor, puede estar en kilovatios, no puede estar en... ¿A revoluciones por minuto? No. HP. Puede estar en HP. No, dentro de las características de las máquinas que hemos nombrado, ¿no? Características de trabajo, ¿no? ¿Dentro de qué características está? Hay 3 características que hemos nombrado en las máquinas. Y justamente lo que es gama de velocidades, potencia de motor, ¿no? Están en diferentes características. ¿En qué estaba? En características de trabajo, sí, ahí lo dijo Nelson Cartagena. Ok. Entonces es muy importante la potencia del motor. Luego, ¿qué dato más tenemos? Acá decía la operación se va a hacer en una longitud de 300 milímetros. Además, me dice, se llevará a cabo en 3 pasadas de igual profundidad. Ya, 3 pasadas. Entonces, en este caso voy a hacer de desbaste y le voy a colocar una de acabado. ¿Ya? ¿Cuánto en realidad sería la profundidad de corte? ¿Cuánto sería en realidad? A ver, acá rápidamente voy a sacar, voy a terminar de sacar los datos, después vamos a ir bien a eso. La herramienta puede trabajar, dice, con un avance de 0,25 milímetros por revolución y no hay más datos. Entonces acá está. FN es milímetro por revolución. F, el avance solamente es milímetro por minuto. Bien. Acá siempre tratemos de hacernos un pequeño diseño, una pequeña representación gráfica, si quieren llamarle, para más o menos tener una idea. Acá yo tengo un diámetro inicial, 50, tengo un final a la cual tengo que llegar cilindrando de 35. Entonces, todo eso, sacamos la diferencia, ¿no? La profundidad, ¿cómo se sacaba la profundidad? Diámetro inicial menos el final sobre 2. Exactamente, y eso también ya lo vemos, ¿no? Entonces, la profundidad obviamente va a ser, de fórmula tenían ahí ustedes el diámetro inicial menos el diámetro final dividido entre 2. Entonces, el inicial es 50 menos 35 dividido entre 2, 15 menos dividido entre 2 son 7.5. Y eso es lo que estamos mostrando acá. 7.5 a un lado y 7.5 al otro lado son los 15, lo cual sumado a los 35 me da el diámetro inicial de 50. ¿Está claro, no? ¿Está claro ahí? Ok. Bien. Fíjense que acá yo lo puedo, alguien de repente puede decir, no, yo voy a sacar, como son 3 pasadas que me está diciendo que lo haga, entonces lo saco ¿de cuánto lo sacarían? Con una sola operación. Porque las operaciones también tienen que tener claro que es desbaste y acabado. Ahora, solamente con desbaste, ¿de a cuánto sacarían de profundidad? Lo sacaríamos de 2.5, pues, ¿no? Si yo le saco de 2.5, en cada pasada, 2.5, 2.5, 2.5, entonces 2.5 por 3 pasadas, yo sacaría mis 7.5. ¿Sí? Sí, y el acabado de ingeniero. Por eso, en primera instancia le estoy dando este planteamiento. No, lo sacaría de ahí y no utilizaría acabado. Obviamente, con esta profundidad, de seguro que la parte superficial me va a salir bastante rugoso, digamos, ¿no? Sí. Bastante rugoso.
Entonces no me conviene, es mucha la profundidad de corte para que me salga rugoso, no me conviene. Siempre los mecanizados hay que tratar de dejar lo más limpio posible, lo más fino. Entonces, por esa razón, entonces si fuese de a 2.5 le voy a sacar 2 décimas, por eso es lo que estoy sacando acá. Le voy a sacar de 2.3 y 2 décimas por las 3 pasadas y la voy a dejar una pasada de acabado de 0.6 y profundidades en desbaste de 2.3. Es por esa razón que estoy haciendo esta aclaración acá. ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero. Entonces, siempre traten de colocar desbaste y acabado. Ahora, obviamente, en algunos ejercicios de repente les doy, qué sé yo, mi material tiene, acá digamos, mi material solamente tiene 36 milímetros, el diámetro inicial, y quiero dejarlo en 35 exacto. ¿Cuánto sería mi profundidad de corte? Si el diámetro inicial es 36 y yo quiero cilindrarlo y dejarlo en 35 exacto, ¿cuánto sería la profundidad de corte? 0.5. 0,5. 0,5. Entonces, acá pues yo no necesito estar haciendo desbaste, acabado, ni nada por el estilo. Va a ser una única operación de 0,5, nada más. Ahí muere. Una sola pasada de 0,5. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Ok. Bien. Entonces, retornando al problemita, entonces ya tenemos definido más o menos las pasadas que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 pasaditas de 2.3 que vamos a sacar en cada pasada, por eso acá le he colocado, ¿no? Este es uno. A ver, lo tengo, déjenme ver. A ver, de repente acá. Ya, este primero, obviamente lo vamos a hacer 2.3. Este otro de acá también va a ser 2.3, ¿no? Y la tercera pasada 2.3. Y al final me va a quedar ese 0.6, que obviamente va a quedar para el acabado. ¿Está bien? Entonces va a quedar así. Una primera pasada voy a sacar esto, segunda pasada, tercera, y me va a quedar un sobrematerial y el cual lo voy a sacar con esta pasada de acabado y mi pieza va a quedar en los 35. Bien, solución. Acá, jóvenes, vayan anotándose ustedes también ahí, solución. Acero SAE 1030, tenemos desbaste, tenemos acabado y de tabla. Voy a sacar para el acero, voy a sacar mi velocidad de corte, desbaste 27 dice, y acabado 30. ¿De dónde estamos sacando esto? Nos vamos a venir acá más o menos a la tabla, acá tenía las tablas, ¿no? Vamos a irnos a buscar más o menos la tablita, aunque acá creo que tenía, acá mismo lo tengo, creo, la tabla. A ver, déjenme ver un ratito. Al final creo que tengo tabla. Acá, acá lo tenemos. ¿Están viendo esta tabla, no? ¿Se ve? Sí, sí. Ingeniero. Sí. Acá está, en desbaste 27 y en acabado 30. Acero de máquina. Los aceros con ese tipo de porcentaje de carbono están dentro de la familia de los aceros de máquina. Para hacer acero de herramienta, tiene que tener mucho mayor porcentaje de carbono. Ya hemos dicho que mayor porcentaje de carbono, obviamente, es un material mucho más duro.
Entonces, los aceros de herramienta son aceros con mayor dureza. Y como este solamente tiene 0.3% de carbono, entonces estamos dentro de la familia de los aceros de máquina. No es hierro fundido, porque para hacer hierro fundido, ¿cuánto tiene que ser su porcentaje de carbono? ¿Saben? Más o menos, ¿de cuánto a cuánto va? Si no me equivoco, creo que del 4% en adelante. No estoy mal. No, es justamente arriba del 2%. Del 2% más o menos hasta el 6,67% son fundidos. O sea, hierro fundido. Bronce, aluminio ya son materiales relativamente blancos. Entonces, de aquí está, jóvenes, ahí está la tabla. Entonces, está claro, ¿no? ¿De dónde está saliendo eso? Entonces, nos vamos nuevamente ahí. Ahí está. Entonces, acá ya he sacado velocidad de corte, desbaste 27 metros por minuto. Ahí por eso dice, estoy sacando de tabla. Y acá para el acabado, 30. Y directamente acá reemplazamos en la fórmula, ¿no? Número de revoluciones va a ser igual velocidad de corte por 1000 dividido entre pi y el diámetro. Entonces, 27 por 1000 dividido entre pi por 50, que es el diámetro del material, me sale n 171.9 revoluciones por minuto. Lo verifican, por favor, ese resultado. Ustedes que están con calculadoras, son varios. A ver, hagan calculador y verifiquen si está bien ese valor. ¿Está bien? Bien, entonces 171.9. Redondeando, inclusive aquí yo puedo colocar 172 RPM. Pero mi máquina tiene gama de velocidades, ¿no? Gama de velocidades. Y yo no tengo 179 en mi gama de velocidades, o 172. No tengo 172. Generalmente acá van a redondear al inmediato superior en la gama de velocidades, ¿ya? Redondean al inmediato superior. Acá no me aplican técnica o principio de redondeo, 0.5 arriba ni nada por el estilo. Acá directamente al superior. 172 está entre 160 y 240, entonces yo redondeo a 240. Es decir, yo en mi máquina voy a poder colocar 240, porque 172 no existe, no va a haber. Entonces, por eso acá estoy colocando, entonces voy a trabajar el desbaste en mi máquina, en mi selector de velocidades, yo le voy a colocar a 240 RPM. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Todo claro. Bien. El mismo principio hacemos acá. La velocidad de corte es 30 por 1000 pi el diámetro. ¿El diámetro qué dice ahí? 36.2. ¿Está bien o nos hemos equivocado? Pero acá, en el desbaste, ¿en cuánto me lo va a dejar? Porque no se olviden, acá yo ya, se supone para hacer el acabado ya he hecho el desbaste. ¿En cuánto va a quedar mi material en el desbaste? Fíjense que le voy a dar 3 pasadas, hemos dicho, de 2.3, 2.3, 2.3. ¿En cuánto queda mi material en diámetro? Un 6,9. ¿Ah? 6.9. 6,9 milímetros. No, quiero decir el diámetro. ¿Cuánto queda? 43,1, ingeniero. ¿Por qué 43,1? Está ahí en 36.2. La 3 pasada. 36.2. Está bien, ingeniero, está bien. 2.3 sería 6.9 por 2. Y eso es lo que tienen que restarle a los 50 y va a quedar 36,2. ¿Sí o no?
Sí, ingeniero. Está bien. Entonces, acá mi diámetro, después que yo dé mis 3 pasadas de 2.3, me va a quedar en 36,2, porque yo le voy a dar una pasada de acabado de 0,6 por lado va a ser 1.2, entonces de 36.2 menos ese 1.2 me va a quedar en 35, lo que me dice el diámetro a la cual quiero llegar. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Ya. Y con ese valor me sacan el valor de N, que sale, dice 263,8. No sé si estamos bien ahí. Verifiquen. Sí, sale así, ingeniero. Bien, busco acá en mi tabla de velocidades supuestamente que se ha sacado de la máquina. Entonces no hay 263,8, que sería redondeado 264. No existe. 264 está entre 240 y 360, entonces agarramos 360. Por lo tanto, el selector de velocidades en mi máquina, yo voy a colocar para hacer mi acabado a 360 RPM. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Ok, entonces ahí fíjense, ya tenemos respondido el inciso A, que nos decía la velocidad de rotación de giro de la pieza. El inciso B, profundidad de corte, lo hemos analizado aquí, lo único que hacemos es trasladar ahí, inciso B, profundidad de corte, lo que habíamos dicho, diámetro inicial menos final dividido entre 2, y eso nos sale 7.5, de ahí hemos sacado profundidad 2.3 milímetros, 3 pasadas, y en el acabado profundidad de 0,6, una pasada. Y con eso definimos nuestra profundidad de corte. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Bien. Aquí lo que vamos a sacar es prácticamente la potencia de corte. Ya, bien, veamos la potencia de corte, por favor, del inciso C. El inciso C que me dice potencia de corte requerida. Para la potencia de corte requerida, ahí está la fórmula. Ya, ahí está la fórmula. Necesitamos la fuerza de corte por la velocidad de corte dividido entre 60. Esa es la fórmula. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí? Sí. Esta es la fórmula. Potencia de corte es igual a fuerza de corte por velocidad de corte entre 60. ¿Qué datos tengo de acá? Tengo la velocidad de corte. ¿Sí? Ya conozco la velocidad de corte. Esta de acá. La que no conozco es la fuerza de corte. Y aquí está la fuerza de corte. La fuerza de corte aquí es igual a la constante específica de corte del material por la sección de corte. Anótense, por eso, jóvenes, lo estoy dictando ahí en cada fórmula. La fuerza de corte es igual a la constante específica de corte del material por la sección de corte. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Bien, jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer acá es de tabla. De tabla, ¿qué voy a sacar? La sección de corte tampoco la tengo. Acá para determinar mi fuerza de corte no tengo la constante, tampoco tengo la sección de corte. No la tengo. La sección de corte acá la puedo calcular. Acá está la sección de corte.
¿A qué es igual? Dice la sección de corte. Velocidad de avance, ya, velocidad de avance, pero está en milímetros por revolución, por eso es Fn, multiplicado por la profundidad de corte. Y eso sí tengo. La velocidad de avance en milímetros por revolución está de dato. Lo tenemos de dato. Ahí. Fn 0.25 milímetros por revolución. Entonces ahí está. 0.25 multiplicado por la profundidad de corte. La profundidad de corte hemos dicho que es 2.3 por pasada. Y ese producto me da, sección de corte, me sale 0.575 milímetros al cuadrado. Porque acá 0.25 está en milímetro y 2.3 en milímetro, milímetro por milímetro, milímetro al cuadrado. ¿Está claro cómo se está sacando? Revisen si está bien acá la sección de corte. ¿Se entiende ahí? Sí, ingeniero. Y la sección de corte para el acabado va a ser lo mismo, 0.25, que es la velocidad de avance, pero la profundidad ya solamente es 0.6 para el acabado. Entonces 0.25 por 0.6, 0.15 milímetros al cuadrado, dice. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ok. Ya tenemos la sección de corte, lo único que me faltaría sería esta constante específica de corte y la cual también sale de tabla. De tabla. Nos venimos acá. Acá mismo debe estar mi tabla, voy a ver. Sí, acá. Tabla de fuerza específica de corte. ¿Están viendo, no? Sí, ingeniero. Estas tablas les voy a pasar por si acaso yo también con esto mismo que le estoy pasando. Esto mismo les voy a pasar para que tengan ahí en plataforma. Entonces, acá ustedes vienen y buscamos. Dice aceros al carbono. Tipo de material, aceros al carbono. Porcentaje de carbono 0.15, 0.35, 0.70. Obviamente el que nosotros tenemos, ¿cuánto es? 0.3. 0.30. ¿A cuál se aproxima? A 0.35. Este acá. Entonces, obviamente, ustedes van a sacar de ahí. ¿No? Y el valor en cuestión sería ese. ¿No? Fuerza específica de corte. Dice, ¿cuánto? 300. ¿300 qué? Kilogramo fuerza por milímetro cuadrado. ¿Ok? ¿Está claro entonces de dónde está saliendo ese valor? Bien. Hecho esa aclaración, nos vamos otra vez a nuestro ejercicio. Y ahí está. De tabla, el Kc es 300 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Por efectos de cálculo, acá yo necesito sacar este kilogramo fuerza milímetro cuadrado, necesito llevar a Newton. Parece que acá tengo conversiones, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Pero hay que buscar conversiones, ¿no? Acá. Acá está. Acá abajito tengo las conversiones más o menos. Tengo, fíjense, lo más principal he colocado aquí. De kilovatios a HP, de kilovatios a Newton metro por segundo. Y el que necesitamos es este. ¿No?
quiero llevar a newton milímetro cuadrado lo que está kilogramo fuerza milímetro cuadrado. Entonces, 1 kilogramo fuerza es igual a 9.81 newtons, en otra palabra. Entonces, eso lo pueden buscar igual ustedes en una tabla de conversión. Ya eso ya no vamos a hacer mucho énfasis ahí, pero eso es de conversión. Entonces acá, estos 300 kilogramos fuerza milímetro cuadrado llega a 2.943. 9.81 era, ¿no? La equivalencia. Sí, ingeniero. Multipliquen 300 por 981, tendría que dar esos 2.943. Eso Sí, está, sí. ingeniero. Está bien. ¿Está bien? Entonces, ya saben de dónde está saliendo, ¿no? Estamos sacando que 1 kilogramo fuerza, estamos diciendo que es igual a 9.81 newton. Entonces, de ahí, de esa conversión, estamos transformando estos 300 kilogramos fuerza a 2.943 newton. Por lo tanto, ya puedo calcular esta fuerza de corte. Fuerza de corte va a ser 2.943 newton milímetro cuadrado y la sección de corte es 0.575 milímetro cuadrado. Milímetro cuadrado con milímetro cuadrado se van y solamente me queda newton. Y esa fuerza de corte dice que es 1.692.23. Verifiquen si sale así. Bien, entonces ya tengo la fuerza de corte. Con ese valor de la fuerza de corte ya me puedo ir a calcular mi potencia de corte. Y mi potencia de corte es igual a la fuerza de corte, 1.692.23, por la velocidad de corte dividido entre 60. Y eso ya está, con esa conversión de 60 es para que ya me dé en vatios. Pero fíjense que la fuerza de corte para que salga vatios tiene que estar en newton. Y de ahí sale 761.5 vatios, la potencia de corte. Verifiquen, ¿está bien? Sí, ingeniero, sí, está bien. Ya. Si ustedes gustan, pueden sacar lo mismo para el acabado, pero ya no es necesario. ¿Por qué razón? Porque la potencia de corte siempre va a ser, la que se va a requerir siempre va a ser mayor en el desbaste que en el acabado. ¿Por qué razón? Porque en el acabado estoy haciendo mayor profundidad. A mayor profundidad de corte yo necesito mayor potencia de corte. A menor profundidad, obviamente menor. Entonces, lo que yo quiero verificar es que si la del desbaste voy a poder, mi máquina tiene la capacidad de hacer el desbaste, entonces se supone que el de acabado también lo va a hacer. Entonces, por eso que ya no calculo acá el de acabado por si acaso. Pero si gustan, a modo de práctica lo pueden hacer y esta potencia de corte les va a salir mucho menor todavía acá. ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Ya, acá esta potencia de corte es muy importante. La potencia de corte me sale 0.76 kilovatios, porque acá
estos vatios lo estoy llevando a kilovatios. Lo único que hay que hacer es dividirlo entre 1000. Ahora, esta es la potencia de corte que yo necesito para hacer un arranque de viruta de 2.3 milímetros. Ahora me pregunto, ¿será que el motor de mi máquina, para que pueda hacer esto, tiene que ser igual o mayor? Entonces me voy, ¿cuánto es mi potencia de mi máquina? Porque me ha dado, ¿no es cierto? Ahí, la potencia nominal me dio 9 kilovatios. Entonces, la potencia efectiva de mi motor va a ser igual la potencia nominal por el rendimiento, ¿no? Por lo tanto, acá 9 por 0,8, mi potencia efectiva del motor es de 7.2 kilovatios. Ahí. Aquí al ladito voy a anotar. La potencia efectiva tiene que ser mayor a la potencia de corte requerida. Si es así, vamos a colocar si cumple. Al decir si cumple, quiero decir que sí voy a poder mecanizar mi pieza con esa potencia de corte que tiene mi máquina. Porque la 7.2 es mayor a 0.76. Imagínense que aquí mi potencia de corte, suponiendo que me haya salido, a ver, voy a suponer, jóvenes, ya, suponiendo que me haya salido 8.76 kilovatios. ¿Qué pasaba? ¿Cumple esto o no? No. 8.76. Me está diciendo, usted necesita, para hacer este corte, necesita 8.76 kilovatios. Y mi máquina tiene apenas 7.2. Entonces no puedo hacer el corte porque no, mi máquina se va a detener, no va a tener la fuerza suficiente para hacer ese corte. Entonces esto no cumple. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué harían? A ver, ¿qué le harían para bajar esa potencia de corte? Alguien, a ver. ¿Qué tuviesen que hacer? Bajar la profundidad. Muy bien, excelente. Ese es el único procedimiento. Tuviesen que bajar la profundidad de corte. No importa que haga mayor cantidad de pasadas, pero yo le bajo la potencia de la profundidad de corte. Qué sé yo, de repente lo llevo a 1.5. Obviamente, según lo que me esté faltando nomás, ¿no? Le puedo bajar a 1.5, 1.4, dependiendo. Y no importa que mi desbaste, la de acabado sí o sí siempre va a ser una sola pasada. Pero las de desbaste no importa que me aumenten acá a 4, a 5 pasadas, no importa. Pero tengo que hacerlo porque yo, si me diera este valor, con esto me está diciendo, usted para hacer esta profundidad de pasada necesita que su motor tenga 8.76. Y estoy viendo que mi motor solamente tiene 7 y algo, entonces no voy a poder hacer el mecanizado. Tengo que bajar mi potencia de corte y para bajarla sí o sí tengo que bajar mi profundidad de corte. Bien, eso es simplemente para aclarar. Entonces, ese tuviese que ser el procedimiento si es que dese lo contrario. Y por último, jóvenes, el inciso de tiempo de mecanizado. Ya el tiempo de mecanizado, ustedes lo tienen ahí. Aquí es igual. Longitud podemos colocar más aproximación dividido entre la velocidad de avance. ¿No? La velocidad de avance. Longitud. ¿Por qué estoy colocando aquí 1? ¿Por qué coloco 1 en aproximación? Cuando ustedes mecanizan la pieza, ¿no? Tienen una herramienta de corte. Esa aproximación en la fresadora se calcula. Acá no es suficiente que pongan ustedes 1 milímetro, es más que suficiente.
¿A qué se refiere? A que ustedes, antes de hacer contacto el material, su herramienta de corte, ¿no? Cualquiera sea la forma geométrica de su inserto, entonces la van a dejar ahí, digamos, pongámosle a un milímetro de distancia. Y después recién van a hacer ¿no? Van a ir haciendo el corte, van a ir avanzando, van a ir avanzando, van a ir avanzando. Entonces, ese valor de aproximación le estamos dando 1 milímetro. Eso es a criterio nada más. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí, por eso le colocamos 1 milímetro ahí. Entonces, y eso me da, dice, 5.02. 300 más 1 dividido entre 60. ¿Por qué 60 la velocidad de avance? Acá, la velocidad de avance voy a calcular, F va a ser igual a Fn por N. En el desbaste, Baltázar, apague su micrófono. Acá Fn es la velocidad en milímetros por revolución, 0.25. Y las revoluciones con las cuales voy a trabajar hemos dicho que es 240, ¿no? Acá hemos definido eso. La de tabla, no la que sacan en cálculo. Porque me olvido yo, porque esto no voy a trabajar yo. Tengo que utilizar el que yo he colocado en mi máquina, esos 240, entonces tengo que traer. A veces agarran generalmente agarran y me lo colocan este otro valor que han calculado. No, este valor que han calculado no lo tengo en el selector de velocidades de mi máquina, entonces esto nunca lo voy a utilizar. Es este el que utilizo, por lo tanto es el que tienen que colocar ahí para poder determinar el tiempo. Entonces 0.25 por 240 sale 60 ya milímetros por minuto. Por eso acá está dividido entre 60. Velocidad de avance 60. Y eso me sale 5.02. Acá a este lado hacemos lo mismo para el acabado, porque tenemos que sacar también el tiempo del acabado, ¿no? La velocidad de avance del tiempo de acabado va a ser 0.25 y esta velocidad de rotación era 360 que habíamos calculado, o sea, de acá, ¿no? 360 era para el selector de velocidades de la máquina. Y eso salió 90. Entonces acá dividido entre 90, el tiempo de mecanizado del desvás del acabado es 3.34 minutos. El tiempo total sería 3 pasadas, ¿no? Porque este tiempo de acá es para una sola pasada. Como son 3, entonces 3 por 5.02 más una pasada solamente que voy a dar en el acabado por su tiempo que es 1.34, total me sale 18.4 minutos. Ese sería el tiempo total de mecanizado. ¿Se entiende ahí? ¿Está claro? ¿Preguntas, consultas? Preguntas, jóvenes, consultas. Disculpe, ingeniero, una consulta. ¿Ese archivo lo va a subir al Classroom? ¿Cuál archivo? Las tablas voy a subir. A las tablas. Se supone que están tomando nota, pues, jóvenes. Ingeniero, ¿por qué puso en la aproximación 1? Cuando usted agarra acá, cuando usted va a mecanizar una pieza, cuando vamos a mecanizar una pieza, uno aproxima primeramente, antes de hacer, la herramienta está en un punto alejado. Antes de hacer contacto con el material, uno tiene que aproximar. Y más o menos lo aproximamos a 1 milímetro de distancia a la herramienta. Y después recién empezamos a hacer contacto, por esa razón. En cambio, en la fresadora se calcula según el diámetro de la pieza, ¿no? Y la profundidad. Acá simplemente a criterio, 1 milímetro, si quieren le dan 0.5, pero generalmente se recomienda 1 milímetro ahí. ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Bien, jóvenes, entonces
Bien, con eso ya tenemos ahí. Y ya tenemos el problema. A ver, aquí tengo otro problema resuelto. Ahí están los datos, están resueltos de la misma manera. Y también hay otro que está más o menos resuelto y algunos datos que ya no lo he colocado para que se puedan complementar. A ver. Esa bulla, ¿de dónde es? Bien, jóvenes, atiendan por favor. Ya, lo que voy a hacer es, les voy a pasar esos que tengo ahí resueltos, esos 3, les voy a pasar para que ustedes puedan analizar los otros y vayan resolviendo esos 3, porque les voy a dar otro después para que ustedes ya hagan como práctico, pero esos que están resueltos les voy a pasar para que lo vayan analizando, y mejor el día lunes ya me dicen, bueno, esto no lo he entendido, de dónde ha salido, y lo terminamos de complementar ahí. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, eso voy a subirlo a la plataforma, eso véanlo. Voy a aprovechar también para no perder mucho tiempo. Voy a subirles también unos 2 o 3 problemas de este mismo tipo del fresado. Acá tengo del fresado. Ahí está, fíjense. ¿No? Ahí. El problema 1, por ejemplo, acá dice, se desea fresar una serie de material de acero. Detalle, ingeniero. Ay, perdón. Ya, acá, por ejemplo, hay problemas de fresado. Aquí está el 1, por ejemplo, ahí están los datos que se han sacado, ahí está la solución, está resuelto ahí con las fórmulas. Eso también les voy a pedir que lo vean para ganar tiempo. Les voy a tener que pasar para que vayan analizándolo. Así que el lunes yo voy a ir más rápido esto, ¿no? Por eso lo estoy pasando. O sea, yo quiero ya que me digan, sí, aquí es esa parte del inciso tal, de dónde ha sacado ese valor, no lo he entendido. Entonces, de esa manera vamos a avanzar más rápido. Por eso les voy a pasar resuelto. ¿Ya? Esto ya son de fresado, ¿no? El 2 es para que ustedes hagan, el 3 está resuelto también, ¿no? El 5 está resuelto. Entonces, les voy a aprovechar para pasarles, jóvenes. Ustedes ya tuviesen que verificar nomás los datos, los resultados más que todo. ¿Me entienden, no? Ya, entonces, por favor, véanlo, sí, por favor, ya no es que lo tengan nomás ahí, ni siquiera lo miren. Estamos cortos de tiempo, así que yo les voy a enviar tanto de fresado y torneado, transcurso de ahora en la noche hasta mañana ya lo van a tener, véanlo ustedes, analícenlo, cosa de que el lunes ya ustedes ya sepan más o menos de cómo se ha resuelto. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí y nos vemos el día lunes. Para terminar esto, ya después el miércoles yo creo que arrancamos ya todo lo que es CNC. Todas las dudas de mecanizado tienen que ser el día lunes, terminamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Recording